En el año tercero del reinado de Belsasar en Babilonia, el profeta Daniel recibió una visión a la cual los adventistas del séptimo día llamamos la profecía de los 2300 días. En el libro bíblico de Daniel es el capítulo 8 y en ella Dios le mostró a Daniel la secuencia histórica de los reinos que sucederían a partir de esos días. Esta secuencia histórica de los reinos ya había sido mostrada a Daniel 2 veces antes que esta. La primera fue muy pronto después de su llegada a Babilonia, en el sueño de la estatua. Allí, Daniel explicó a Nabucodonosor el significado que Dios le reveló. Y a través de las figuras de metales conocidos, la historia del mundo fue develada a Nabucodonosor, de parte de Dios y a través de Daniel. Ello está en el capítulo 2 del libro de Daniel. La segunda ocasión está en el capítulo 7. Allí, una vez más, Dios revela a Daniel la secuencia de los reinos, pero ahora con imágenes de bestias del campo. A esta visión la conocemos como la visión de las 4 bestias, y en ella vemos un león con alas de águila, un oso, un leopardo con 4 cabezas y alas de ave, y una bestia espantosa, terrible y fuerte, difícil de describir. A Daniel se le dijo claramente que esas 4 grandes bestias eran 4 reyes que se levantarían en la tierra. Hoy entendemos que es la misma secuencia revelada a Nabucodonosor en el capítulo 2. Ahora, como dijimos, una vez más en el capítulo 8, a Daniel le es revelada la secuencia histórica de los reyes de la tierra, pero ahora a través de íconos del santuario. Un carnero, un macho cabrío, cuernos, el continuo, el santuario aparecen en escena. Un llamado cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y justo allí, en medio del asombro por los alcances de la maldad del cuerno pequeño, fue dada la gran profecía. La Biblia dice que otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Resumamos esta primera parte hasta aquí. En los capítulos 2, 7 y 8 se revela a Daniel la secuencia de los reinos por venir, desde sus días y hasta el tiempo del fin. En el capítulo 2, los reinos son representados por metales. En el capítulo 7, por bestias. Y en el capítulo 8, por íconos del santuario. Y entonces allí, en el capítulo 8, con el contexto de los íconos del santuario, es dada la gran profecía de 2300 años y la purificación del santuario. Continuemos con la historia. Daniel quedó confundido, considerando la visión y procurando entenderla. Por ello,
Al varón Gabriel se le indica que explique a Daniel la visión, y él lo hace mencionando que el carnero representaba a los reinos de Media y Persia, que el macho cabrío representaba al reino de Grecia, y que de una parte del mundo surgiría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, aquel que fue engrandecido, arbitrario, destructor y enemigo del pueblo de Dios, y blasfemos, y que se levantaría contra el príncipe de los príncipes, pero sería quebrantado, aunque no por mano humana. Enseguida, Gabriel indica a Daniel que la visión de las tardes y mañanas es verdadera y que guardara la visión, porque era para muchos días. A pesar de la explicación angelical, el capítulo 8 termina con la declaración de Daniel de que estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Esto es en el capítulo 8. Pasaron alrededor de 12 años. Para el año 530 a.C., habiendo caído Babilonia, ahora imperaba Medo-Persia, cuando Daniel retoma el asunto de la profecía anterior. Ahora, en el capítulo 9, tenemos la oración fervorosa y humilde de Daniel, aún confundido y sin entender qué significaban las 2300 tardes y mañanas. Derramando su alma ante el Señor en oración, dejemos que Él nos lo narre. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es el mismo asunto, con 12 años de intervalo. Notemos 3 elementos que unen estos 2 capítulos y visiones. Número 1, es el mismo varón Gabriel, quien había estado al principio de la visión en el capítulo 8, quien viene volando con presteza para hablar con Daniel, ya en el capítulo 9. Número 2, Gabriel es enviado a ayudar a entender algo no entendido. El verbo entender es un eslabón que une los 2 capítulos. Y, número 3, el varón Gabriel explica a Daniel diciendo: entiende la visión. ¿Cuál visión no había entendido Daniel? La única que encontramos es la del capítulo anterior, la visión de las tardes y las mañanas. Entonces, en el capítulo 9 de Daniel tenemos la continuación de la visión no entendida del capítulo 8. Dios muestra misericordia con su pueblo y ante la confusión del profeta retoma el asunto de la visión de la purificación del santuario. Para el profeta Daniel, hebreo de nacimiento, príncipe del pueblo y estudioso de la ley, resultaría claro el principio día por año al interpretar una profecía que involucra tiempo. Casi 1000 años antes, el líder Moisés había registrado las palabras de Jehová cuando, reprendiendo al pueblo incrédulo, dijo así: vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto,
conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Aún más, entre sus coexiliados y también cohabitante en Babilonia, había estado el profeta Ezequiel, quien profetizando contra la maldad de la casa de Israel, había escuchado de parte del Señor este mismo principio. Dice así: día por año te lo he dado. Ezequiel 4:6. Por eso deducimos y creemos que Daniel entendió desde aquel año alrededor del 539 a.C. que la profecía de las 2300 tardes y mañanas era una gran profecía que abarcaba un largo periodo de 2300 años. Allí habría entendido por qué se la había señalado como una profecía para el tiempo del fin, dice el versículo 17 y 19, y se le había adelantado que era de muchos días. Daniel entendió que un gran acontecimiento llamado purificación del santuario sucedería al final de un período profético de 2300 años. ¿Cuándo iniciaría la cuenta regresiva para la purificación del santuario? En la misma visión del capítulo 9, en el año 539 a.C., el varón Gabriel le dijo a Daniel el punto de partida de la profecía. Dice así: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ese sería el punto de partida, tanto para la profecía de las 70 semanas, de la cual ya estudiamos anteriormente, como para la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y esa orden profetizada la tenemos registrada en el libro bíblico de Esdras, en el capítulo 7 y versículos 12 hasta el 26. Arqueológicamente probada, la fecha calculada para este decreto de Artajerjes es el año 457 a.C. Es decir, desde ese año iniciaría la cuenta regresiva para la gran profecía. Y una pregunta: ¿a cuál santuario se refería? ¿Al terrenal o al celestial? ¿A la copia o al original? ¿Cuál santuario sería purificado después de los 2300 años de la profecía? En estudios anteriores ya vimos que el santuario que estaría en servicio para esa fecha ya no sería el terrenal, pues ese había sido consumado a la muerte de Jesús. ¿Lo recuerdan? El santuario en servicio para el final de los 2300 años es el santuario celestial, el verdadero, el no hecho de manos. El diagrama que corresponde a esta profecía y otras explicaciones complementarias lo veremos en el estudio siguiente. Pero ahora adelantemos algunas conclusiones. Número 1. Un gran acontecimiento de nivel cósmico fue profetizado desde los días de Daniel alrededor del año 551 a.C. Este acontecimiento, aunque confuso al principio para el profeta, fue explicado por el ángel Gabriel en una misión de misericordia y gracia de parte de Jehová el Señor. El acontecimiento es llamado la purificación del santuario y sucedería después de 2300 tardes y mañanas a partir del decreto de edificación de Jerusalén del año 457 a.C. Número 2. El santuario que habría de ser purificado ya no podría ser el terrenal, pues éste había quedado consumado desde el año 31 a.C., a la muerte de Jesús. El santuario a purificar
es el santuario celestial. Y la purificación del santuario celestial es parte del proceso divino llamado plan de la redención, que culminará con la eliminación de toda impureza llamada pecado. Número 3. La profecía de la purificación del santuario es un solemne aviso que debe ser entendido, comprendido y compartido. El pueblo de Dios debe estudiar humilde y fervorosamente hasta comprender el solemne y trascendente mensaje que ha de compartirse antes del tiempo del fin. Esa es su misión. Tú y yo formamos parte de ese pueblo y de esa misión. Que Dios nos bendiga.